Vamos a hablar sobre diuréticos. Los podemos definir que son fármacos que aumentan el volumen de orina mediante un incremento de la eliminación de sodio unido a un anión de agua o ambos, y que en consecuencia dan al lugar a una disminución del volumen de los líquidos extracelulares. Lo podemos clasificar de varias maneras. Una manera es como diuréticos que inhiben la absorción de sodios, diuréticos osmóticos, diuréticos inhibidores de anhidrasa carbónica, inhibidores diuréticos que incrementan el flujo sanguíneo y otros diuréticos. También lo podemos clasificar de acuerdo a su capacidad para eliminar sodio. Tenemos diuréticos de alta eficacia, que sería la furosemida. Ellos tienen una capacidad de eliminación entre un mayor al 15 a 20%. Los diuréticos tiacídicos, que son de acción moderada, y tenemos que tener una pérdida entre un 5 a un 15% del sodio total. Y los diuréticos ahorradores de potasio, que son la mayoría del resto, exceptuando el mannitol, que tiene un porcentaje mayor, el cual tiene menos del 5% de la pérdida de carga de sodio. Vamos a hablar cómo lo tiene clasificado en su guma y guilma, que va desde el tubo contorneado principal terminando los diuréticos que actúan en el tubo contorneado distal y colector. Por lo tanto, los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a actuar básicamente a nivel del tubo contorneado proximal. Ellos vemos que normalmente está un transportador de sodio, penetra sodio, saca un hidrogenión, ese sodio aumenta la concentración intracelular. Tenemos la bomba de sodio potasio ATPasa, que saca 3 sodio, mete 2 potasio, y con ello aumenta la concentración de potasio intracelular. Aquí vemos esta parte de acá, pasa el inhibidor de la anhidrasa carbónica, bloquea a la anhidrasa carbónica tipo 4 que se encuentra en la luz. Entonces vemos que el ácido carbónico con hidrógeno forma ácido carbónico. Este ácido carbónico es disociado rápidamente por la anhidrasa carbónica tipo 4 en dióxido de carbono y agua. Ellos difunden al intracelular al interior de la célula del glomérulo, se reesterifica o forma nuevamente ácido carbónico mediado a través de una anhidrasa carbónica tipo 2. Este ácido carbónico se disocia rápidamente en bicarbonato, el cual es una manera de generar bicarbonato de nuevo a nivel intravascular, y el hidrógeno es liberado para hacer el recambio nuevamente. Entonces, cuando nosotros bloqueamos esta anhidrasa carbónica, lo que hacemos es evitar que este paso se vuelva mucho más lento. Entonces, este bicarbonato se une al sodio y baja torrente abajo en forma de bicarbonato de sodio, no siendo absorbido el sodio a este nivel. Por lo tanto, los niveles de hidrasa carbónica aumentan la excreción urinaria de bicarbonato de sodio. Por lo tanto, eso conlleva a un aumento del pH urinario, produce una acidosis metabólica, disminuye el bicarbonato ocular, que es un sitio donde se aumenta o el humor acuoso, en mayor parte es bicarbonato. Por lo tanto, en pacientes que tienen glaucoma, disminuyendo esta producción de bicarbonato, disminuimos esa presión en intraocular en aquellos pacientes que tienen glaucoma de ángulo abierto. La acetosalamida es el prototipo de estos fármacos inhibidores de anhidrasa carbónica. Por lo tanto, si es el prototipo, tiene una potencia 1. La diclofenamida fue el segundo que salió en circulación de uso clínico, que es 30 veces más potente que la acetosalamida. Esta acetosalamida, su absorción oral es casi completa, tiene una vida media de 6 a 9 horas y su eliminación es vía renal. La diclofenamida, en cuanto a la absorción, su vida media y su vía de eliminación, es poco disponible. La metazolamida, que fue el tercer fármaco que salió en circulación, tiene una absorción, una potencia mayor de 1 y menor al 10%, casi completa como la acetosalamida, tiene aproximadamente una vida media de 14 horas y el 25% se elimina por vía renal y un 75% es metabolizado a nivel hepático. Los diuréticos osmóticos, ellos van a actuar en el túbulo contorneado principal y en el asa de Henle. Punto de acción principal, asa de Henle, y ellos van a actuar como absoluto, es decir, van a arrastrar agua y con ellos electrolitos.
Por lo tanto, aumenta la excreción de electrolitos a nivel urinario, incrementando el flujo sanguíneo renal, por lo tanto, va a aumentar la filtración glomerular. Entre los fármacos que tenemos que tienen efectos osmóticos, el más usado desde el punto de vista clínico en el día a día es el manitol, y tenemos los otros que en Venezuela poco se usan porque por disponibilidad. El que más disponemos es el manitol al 10 y al 18%. Su absorción oral es insignificante, que se administra por vía intravenosa, tiene una vida media de 0.25 a 1.7 horas y su eliminación es por vía renal. Entre los efectos adversos que tiene el uso de los diuréticos osmóticos tenemos el edema agudo de pulmón. Si ellos van a arrastrar agua al intravascular, va a aumentar el riesgo de edema agudo de pulmón, sobre todo en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mayor a un 40%. Al arrastrar agua al intravascular se va a producir una dilución del sodio, produciendo una falsa hiponatremia, que el paciente va a manifestar cefalea, náuseas y vómito. En la medida que el paciente aumenta su diuresis, se va deshidratando y produce entonces una hemoconcentración, produciéndose una hipernatremia. Significa que ha perdido todo el líquido, la mayor cantidad de agua intravascular. La urea, cuando se extravasa en el punto de venopunción, produce flebitis y dolor. Si usamos glicerina como diurético osmótico, en los pacientes diabéticos tenemos el riesgo de producir hiperglicemia y empeorar la parte metabólica en estos pacientes. Estaría contraindicado en la hemorragia subaracnoidea porque al aumentar el líquido intravascular va a remover el coágulo que está bloqueando el vaso roto. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, entonces tenemos que se sirven para protección renal en insuficiencia renal aguda, cuando necesitamos diluir las sustancias nefrotóxicas, cuando estamos frente a una necrosis tubular aguda, tratamiento del síndrome de desequilibrio por diálisis, es decir, es aquellos pacientes que van a su diálisis y le sacan más del peso seco, es decir, deberían sacarle 2 kilos, le sacan 3 kilos, el paciente queda deshidratado, pero como ustedes saben, si está en diálisis no podemos hidratarlo como un paciente sano, entonces usamos diurético osmótico para tratar de sacar agua del intracelular al intravascular y mejora ese desequilibrio hasta que se produzca la formación de agua o el paciente consuma líquido normalmente por su dieta diaria. También se utiliza en el tratamiento de crisis aguda de glaucoma y edema cerebral. Continuando, vemos entonces a los diuréticos de asa. Ellos van a actuar en el asa de Helle en su posición ascendente. Ellos van a incrementar el flujo sanguíneo renal, van a estimular la liberación de renina. Esto es importante porque ellos no se pueden usar por tiempo prolongado en el tratamiento de hipertensión porque aumenta la liberación de renina, por lo tanto van a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como todos los diuréticos, ellos van a actuar sobre los vasos de capacitancia, es decir, sobre la precarga, por lo tanto la van a disminuir y va a disminuir por lo tanto el volumen diastólico final. Vemos entonces que los diuréticos de asa actúan en la rama ascendente del asa de Helle. Aquí vemos normalmente el transportador de sodio-cloro, entra el sodio al interior, pero tenemos aquí la bomba de sodio-potasio ATPasa que taca 3 sodios, mete 2 potasios. Igualmente hay un transportador a nivel vasolateral que va a intercambiar sodio por cloro. Por tanto, vemos que a medida que este bomba de sodio potasio mete potasio al interior, hay un transportador que también va a sacar potasio, pero la forma neta o busca generalmente de introducir potasio. Cuando nosotros bloqueamos este transportador, no se absorbe a sodio, al no absorber sodio arrastra cloro, y arrastrar cloro vamos a arrastrar agua, calcio, magnesio, entre otros electrolitos. El prototipo es la furosemida, por lo tanto tiene la potencia 1 y todos los demás se comparan. En cuanto a potencia, vemos que la bunletamida es la que tiene mayor potencia, es 40 veces más potente que la furosemida, pero nosotros, o por costumbre, los médicos generalmente usan furosemida o LASI, como lo dicen normalmente. Muy poco usted va a escuchar que el médico dice Bumelex, que es la bumetanida, siendo en cuanto a disponibilidad mayor que la furosemida. Si lo vamos a volver a agregar, fíjese, un 59 hasta un 89 frente a un 11
a un 90% de absorción cuando sea por vía oral. Vida media, sí, casi similar entre las dos, es más o menos el comportamiento en cuanto a la vía de eliminación. Las otras básicamente son menos potentes, se usan por tanto con menos frecuencia, ya que tiene más efectos adversos, sobre todo entre ellos el ácido etaclínico, azoximida, la furosemida, entre otras, producen más problemas a nivel óptico. Entonces, entre los efectos adversos vamos a tener trastornos hidroelectrolíticos, es decir, pérdida de sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, entre otros, y toxicidad, que se ve muy poco con la furosemida y la bumetanida, no así con el ácido betaclínico, entre otros. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, tenemos que el edema agudo de pulmón, hipertensión arterial, en crisis, pero no como tratamiento de hipertensión crónica, para eso se usan los tiazídicos, en insuficiencia cardíaca congestiva aguda, en el síndrome nefrótico, entre otras. Continuamos, vemos amortizar otro tipo de diuréticos, que son los diuréticos tiazídicos. Ellos van a incrementar la excreción de cloruro de sodio en menor cantidad, como lo hace lo de ASA. No afecta el flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, ellos van a actuar en el túbulo contorneado distal, más alejado que el de ASA. Por lo tanto, vemos el transportador de sodio y cloro, entra sodio, y igualmente vamos a tener la bomba de sodio potasio ATPasa vasolateral, que va igualmente, saca 3 sodio, mete 2 potasio, y entonces vamos a ver que incrementa la concentración de potasio intracelular. Si nosotros bloqueamos este transportador acá a nivel de la luz, no se va a absorber sodio, y va a arrastrar cloro, y con ello va a arrastrar agua. Sodio que se va a absorber cuando veamos el siguiente diurético en la porción distal, valga la redundancia, del túbulo contorneado distal. Una cosa que debemos aclarar, que todos estos diuréticos que hemos visto hasta ahora, igual que vamos a ver siguiente, que es la amilarida antiantiorena, para poder actuar necesitan alcanzar la luz, porque el transportador se encuentra a nivel de la luz. Por lo tanto, ello va a actuar compitiendo para poder alcanzar la luz con el ácido úrico. Por lo tanto, tenemos pacientes que si sufre gotas y estamos dando diurético, se va a concentrar la mayor cantidad de ácido úrico en el intravascular, por lo tanto aumenta el riesgo de crisis gotosa o de hacer crisis gotosa. Por lo tanto, paciente que esté recibiendo diurético va a aumentar el ácido úrico, porque ese diurético va a competir por el transportador que conlleva a ese fármaco a la luz. Entre los diuréticos tiazídicos tenemos el prototipo, es la clortalidona, pero el mayor usado desde el punto de vista clínico es la hidroclorotiazida. ¿Por qué se usa más hidroclorotiazida que la clortalidona, que es el prototipo? Porque la hidroclorotiazida, se puede unir o formar tabletas en unión con otros tipos de antihipertensivos. Vamos a tener hidroclorotiazidas unidas a yecas, hidroclorotiazida unida a aras, entre otras. La clortalidona, aun cuando es el prototipo, fíjate que tiene una potencia de 1, al igual que la hidroclorotiazida, ella no permite la conformación farmacológica, no permite que se pueda unir a otro antihipertensivo, por lo tanto ella queda sola. Otro diurético tiazídico de importancia es la indapamida, lo cual es un diurético tiazídico, pero también tiene un efecto de bloqueante de los canales del calcio, es decir, tiene un efecto dual, diurético y bloqueante de los canales de calcio. Entre los efectos adversos, como todos los diuréticos, produce un desequilibrio hidroelectrolítico, reduce la tolerancia de glucosa, es decir, aquellos pacientes que tienen riesgo o tienen un síndrome metabólico o lo que denominaría una prediabetes, pueden manifestarse en estos momentos, porque él disminuye o aumenta la liberación de potasio, y eso conlleva a disminución de la liberación de insulina, y puede aparecer o empeorar el control de la glucosa en los pacientes diabéticos. Incrementa los lípidos, aumentando el riesgo también, obviamente, de formación de placas ateromatosas. Las indicaciones de los diuréticos tiazídicos: tenemos edema cardíaco, hepático, renal, hipertensión arterial crónica. Son los fármacos de elección si vamos a usar un diurético, serían los tiazídicos,
porque los DASA es en la fase de insuficiencia cardíaca aguda o en hipertensión aguda. Reciente diagnóstico necesitamos controlar porque tenemos una precarga aumentada, usaríamos los DASA, pero para el tratamiento crónico continuo, los de elección serían los diuréticos tiazídicos. En la diabetes insípida de origen renal, son los fármacos que se utilizan para controlar esta diabetes insípida. Ahora, si es la diabetes insípida es de origen central, utilizaríamos otros tipos de fármacos. En cuanto a los diuréticos ahorradores de potasio, vamos a tener dos tipos. Vamos a ver inicialmente los que actúan a nivel del tubo contorneado distal a nivel de la luz, que serían la amilorida y el triantereno. Por lo tanto, ellos, la porción distal del tubo contorneado distal, recuerden, si nosotros damos un diurético tiazídico o de asa, aquí va a llegar el sodio que no se absorbió en la porción proximal del tubo contorneado distal o de asa, y vemos que se absorbe sodio y se intercambia por potasio. Por lo tanto, la pérdida neta va a ser de potasio y no de sodio. Ahora, si nosotros le damos un diurético tiazídico y uno de asa y llega a la porción distal del tubo contorneado distal o colector, no se va a absorber este sodio a este nivel, por lo tanto no se va a intercambiar por potasio. La pérdida neta va a ser de sodio con cloro y agua. Y este potasio no se pierde porque estamos bloqueando este transportador. Por lo tanto, el que tiene ese efecto sería la amilorida, el triantereno. El fármaco mayor utilizado es la amilorida porque tiene una potencia 1, el triantereno vemos que es leve, 0.1%. Son fármacos, por lo tanto, que se usan combinados con los diuréticos de asa y tiazídicos para disminuir la pérdida neta de potasio y mejorar el desequilibrio hidroelectrolítico. Ahora viene de los diuréticos la antagonista de la aldosterona o antagonista mineralocorticoides, como también se le conoce. Ellos, al igual que la amilorida y el triantereno, van a incrementar levemente la excreción de sodio y cloro. Produce hipercalemia, obviamente, porque no vamos a aumentar la liberación de potasio a nivel de tubo contorneado distal. La espinolactona me va a producir ginecomastia, hipotencia, hirsutismo, irregularidad menstrual, entre otros. Por eso que hoy día, en vez de usar espirulactona, estamos usando esplerenone. Tiene el mismo efecto, pero sí los efectos secundarios que genera la espirulactona, que es esto que tenemos acá, que le acabo de nombrar. Por lo tanto, fíjense que yo le dije que todos los diuréticos necesitan alcanzar la luz para actuar. La aldosterona no. Ella entra a través de la membrana vasolateral, va a competir. La aldosterona entra por acá, se va a unir pero al receptor mineralocorticoide. Él lo va a traslocar al núcleo generando un RNA mensajero, produciendo una proteína inducida por aldosterona. Esta proteína inducida por aldosterona va a tener múltiples funciones. Una, las bombas de sodio y cloro que estaban en la membrana vasolateral, la que estaba trabajando la optimiza al máximo en su función. La que estaban en el citoplasma sin actuar lo lleva a la luz para que aumente su trabajo. Por lo tanto, ponemos a funcionar mayor cantidad de bombas y creamos nuevas bombas, es decir, aún induce la formación de nuevas bombas de sodio y cloro. Ahora bien, por otro lado, si estamos aumentando la absorción de sodio a nivel de la luz, va a entrar una gran cantidad de sodio a nivel intracelular, por lo tanto necesitamos sacar mayor cantidad de sodio. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos la función de la bomba de sodio potasio ATPasa, es decir, aumenta la actividad de la bomba de sodio potasio. Las que estaban sin actividad las llevamos a la membrana vasolateral para que aumente su función, y si es necesario aumentamos la fabricación de nuevas bombas de sodio potasio ATPasa que vayan a la membrana vasolateral para poder sacar el potasio, el sodio que se estaba acumulando a nivel intracelular porque es tóxico para la célula. Ahora bien, la bomba de sodio potasio ATPasa necesita energía, por lo tanto esta proteína va a inducir a la mitocondria a producir mayor cantidad de ATP para suministrarle energía a la bomba de sodio potasio ATPasa. Y a nivel de las uniones aumenta el paso de electrolitos, entre ellos magnesio y calcio, entre otros, al intravascular. El prototipo es la espirolactona, es el más usado, y
actualmente el esplerenone, que se salió últimamente y tiene el mismo efecto de antagonista mineralocorticoide. Es decir, ella, cuando la espironolactona va a competir con la aldosterona por su receptor. Entonces vamos a tener, dependiendo de la cantidad de espironolactona o esplerenones que le demos, va a competir con el receptor, se va a unir y entonces no va a formar la proteína inducida por aldosterona. Se queda acá y por lo tanto el sistema renina, angiotensina, aldosterona vamos a bloquearlo al nivel final, que sería el efecto de la aldosterona. Por lo tanto, se va a acumular aldosterona en este lado y vamos a tener unido al receptor mineralocorticoide, en vez de aldosterona, sería espironolactona o esplerenone. Indicaciones: uso combinado con diuréticos de asa y tiazidas. Se usa en el hiperaldosteronismo primario y secundario y farmacoelección en la cirrosis hepática. Por su atención, gracias.